El inframundo, en la mitología griega, se refiere a un espacio, imaginario o ficticio, al cual van las personas después de morir. Se le conoce como inframundo porque se consideraba que se encontraba en la zona más profunda de la Tierra, en donde no llegaba la luz solar. También se llama reino de Hades, o simplemente el Hades, porque el inframundo era la porción del cosmos que le pertenecía a este dios griego, así como los cielos le pertenecían a Zeus, los mares le pertenecían a Poseidón. Se suele asociar al Hades con el infierno. De hecho, en la actualidad se emplean estas palabras como sinónimos. Sin embargo, el inframundo reúne las definiciones occidentales de cielo y de infierno. En cierta medida, este concepto corresponde a la concepción actual que se tiene del más allá. En la antigüedad, también imaginaban un inframundo al que las almas de los hombres y las mujeres eran conducidos tras su muerte. Para los griegos, el reino de los muertos estaba bajo el poder de Hades. La visión que tenían los griegos del más allá cambió con el tiempo. Al principio, el inframundo o Hades, como se le llamaba por el dios que lo gobernaba, parecía un lugar poco deseable. Sin embargo, al menos desde el siglo VI a.C., se empezó a ver el más allá desde una perspectiva ética, con una división de los muertos entre justos e injustos, a los que corresponden premios o castigos según su comportamiento en vida. Platón también se encargó de inmortalizar el término. En sus obras, cuando habla del juicio final a los muertos, explicando que desde el momento en el que el sujeto muere y su espíritu sale del cuerpo, éste es asignado a uno de los reinos de esta dimensión. Explicó también que los bendecidos eran asignados a los campos elíseos, los condenados al Tártaro y los demás espíritus con Hades. De acuerdo con la concepción griega, nadie que entrara al inframundo había sido capaz de salir. Por tanto, no existen muchos textos que describan con amplitud esta porción del cosmos. Hay dos ideas en torno a su ubicación: que el inframundo se encuentra bajo la superficie terrestre, como su nombre lo indica. Otros indican que está ubicado en el fin de la Tierra. A pesar de ser la tierra de los muertos, el reino de Hades presenta seres vivientes, entre los que destacan árboles frutales, flores de asfodelo, entre otros. Asimismo, presenta accidentes geográficos, entre los que resaltan los 5 ríos del inframundo. El inframundo se divide en 3 regiones: los prados asfodelos, los campos elíseos y el Tártaro. En los prados asfodelos se encuentran la mayoría de las personas que han fallecido. Se trata de la tierra de la indiferencia. Esto quiere decir que las almas que habitan esta región del inframundo no fueron ni buenas ni malas durante su vida. Esta tierra es cruzada por el río Lete. Los campos elíseos. Los campos elíseos son la región del Hades a la que las personas aspiran a llegar una vez hayan muerto. Los habitantes de estos campos llevarán una vida de eterna libertad y de placeres. Representa el cielo o el paraíso en la ideología occidental. De las 3 regiones del inframundo, el Tártaro es la que se encuentra a mayor profundidad. Esta zona suele ser asociada con el infierno, puesto que constituye una zona en la que las almas son retenidas, aprisionadas y castigadas. En el Tártaro se encontraban prisioneros los titanes Tántalo, Ticio y Sísifo. Existen 5 ríos en el inframundo, y cada uno de estos ríos tiene una función determinada para el funcionamiento del Hades. Estos 5 ríos son el Estigia, el Lete, el Aqueronte, Flegeronte y el Cósito. El río Estigia es el más grande de los 5 ríos del inframundo, tan grande que le da 7 vueltas al territorio del Hades. Fue nombrado en honor a la hija de Zeus, ninfa del río. El río Lete es la corriente del olvido, nombrado en honor a la diosa homónima. Este río cruza los prados asfodelos. Quienes beban de sus aguas olvidarán los eventos previos a su muerte y estarán condenados a una existencia de ignorancia. El río Aqueronte también es conocido como el río de las penas o el río del dolor. Una embarcación se encarga de cruzar este río para transportar las almas desde la tierra de los vivos a la tierra de los muertos. El río Flegeronte también es llamado el río de fuego porque llega hasta las zonas más profundas del Hades, donde se considera que arden las llamas perennes. El río Cósito suele ser llamado el río de los lamentos.
En este se quedarán todas las almas que no pudieron cruzar el río Aqueronte en la barcaza por no haber tenido un entierro adecuado en el mundo de los vivos. Ahora les describiré la travesía por la que tenían que pasar las almas una vez llegaran al inframundo. Se creía que el dios Hermes guiaba a las almas a las aguas del inframundo, momento en el cual el barquero Caronte las transportaba hasta las puertas del Hades, donde Cancerbero, el feroz perro de 3 cabezas, o 50 según Hesiodo, y serpientes por todo el cuerpo, vigilaba que las almas no se escaparan más que evitar que entraran otras. Para pagar al barquero Caronte, la familia del fallecido ponía una moneda en la boca del difunto. Aquellos a los que no se enterraba, o que no tenían cómo pagar al barquero, estaban condenados a vagar por la tierra como fantasmas. Esta creencia sugiere la naturaleza ambigua del Hades. No se trataba necesariamente de un lugar de tormento y sufrimiento, sino que en muchos casos era sencillamente el lugar de descanso final del alma. Al llegar a las puertas del Hades, se decidía cuál era el destino de las almas. Juzgando sus actos en vida, tradicionalmente los 3 jueces del inframundo eran Minos, Radamantis y Eaco, conocidos por sus vidas honorables. Cuando se consideraba que un alma había llevado una vida especialmente buena, primero se la llevaba a beber de las aguas del río Lete, para que olvidara todo lo malo, y luego se le llevaba a los idílicos campos elíseos. Cuando se consideraba que un alma había llevado una mala vida, ésta caía en manos de las furias, quienes la llevaban al Tártaro, el nivel más profundo del Hades, donde se le castigaba por sus fechorías. Las peores almas, aquellas que habían ofendido a los dioses con su irreverencia, estaban condenadas al tormento eterno. Algunos ejemplos de tal castigo son Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba; Tántalo, que nunca podía saciar su sed; Ocnos, que trenzaba una cuerda mientras un burro se la iba comiendo al otro extremo; las hijas de Danao, que tenían que intentar llenar un tamiz con agua; e Ixón, que estaba atado a una rueda que daba vueltas sin cesar. Tan enraizada estaba durante la antigüedad la creencia en el inframundo, que existen numerosas tradiciones que sitúan la entrada al infierno en puntos geográficos concretos. Podía tratarse de lagunas, pues el agua era el elemento conductor por excelencia, como el lago del Averno cerca de Nápoles, que ocupa el cráter de un volcán extinto y cuyos gases tóxicos acaban con la vida de las aves que intentan anidar en sus proximidades. También podía tratarse de grietas en el suelo, como las que se abría bajo el Plutonio o puerta de Plutón en Hierápolis, actual Turquía, o una fisura en Sicilia, en la antigua Ena, por donde se decía que Hades salió del inframundo para raptar a Perséfone.